Bueno, pues buenas tardes. De nuevo, gracias por su asistencia. La vez pasada habíamos comenzado a tratar el tema de la herencia latina, que sin duda es la más importante, es la creadora del español. Y había expuesto una hipótesis del lingüista italiano Matteo Bartoli, quien divide en tres épocas la evolución del latín, una época que llama latina, una época romana y una época romance. Y esto se ilustraba con cómo se decía en latín a los hombres y las mujeres, y habíamos visto estas tres maneras de decirlo. Enseguida, en relación con la edad latina, la más antigua del latín, di varios ejemplos que muestran la antigüedad de muchos vocablos en la península ibérica, es decir, que es un latín de los principios, como del siglo II, del siglo I antes de Cristo. Y esto ha dado lugar a la creencia muy generalizada de que el español evolucionó a partir de un latín bastante arcaico. Hoy vamos a comenzar mostrando innovaciones del latín en la península. Esta antigüedad que habíamos visto respecto de la península ibérica no implica que esas mismas palabras no se usaran en otras regiones romanas, sino que en la península se conservaron, en tanto que en las otras se sustituyeron. Es decir, el latín de la península parece haber sido más antiguo y más conservador, indicador de su profunda herencia latina. Yo quiero subrayar esto de profunda herencia latina porque muy ligado a esta ideología que heredamos de la famosa leyenda negra. Recuerdan que la leyenda negra pues se creó sobre todo en Inglaterra y en Alemania a partir de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, en que justamente denunciaba el maltrato que recibían los indios por parte de los conquistadores, pero a partir de allí la generalizaron para todo el modo de ser de los españoles y de los hispanoamericanos. En el fondo, esta de leyenda negra está en este aparente odio que nos tiene el señor Trump a los mexicanos, ¿no? Y uno tiene que combatirla porque no es cierto. Parte de esta leyenda negra es negarle a España una profundidad en el pasado latino en comparación, por supuesto, con Italia y también con Francia. Me parece muy importante negar que España tenga esa profundidad. La tuvo. Recordemos que se colonizó 200 años antes de que se colonizara Francia. Y 200 años pesan. Entonces, las innovaciones del latín español también son notables, como fue el caso de Germanus, que dio hermano. Esa fue una innovación. Si no, de frater habríamos continuado con una forma semejante en español, y nada, hicimos hermano. Tenemos también extingere en latín, que allí están los ejemplos, apagar una llama, que en francés dio éteindre, y en cambio en español se vio sustituido por pacare, que quiere decir aquietar, aplacar, apagar. En latín el tempus veranum, que era el tiempo de primavera, dio verano. Hasta el siglo de oro, verano significaba el fin de la primavera, es decir, los meses las primeras 2 semanas de junio, eso significaba verano, y comienzos del estío. Estío significaba entonces lo que hoy para nosotros significa verano. Entonces tenemos tempus veranum, tiempo de primavera, que dio verano, en vez del latín aestivum, que dio estío, en francés ete, en italiano estate. Del latín non nata res, cosa no nacida, salió nuestro nada.
Del latín amarellus, que viene de amarus, amargo, dio el español amarillo, por el color de la piel que causa la bilis. En francés, jaune viene del latín galbus, que es verde pálido. En italiano, como en francés, giallo. Otro caso interesante de innovación es prieto, que viene de apectorare, estrechar contra el pecho, y también viene de la palabra pectus, pecho. En español dio el significado antiguo de oscuro, moreno o negro, que es el que conservamos nosotros, mientras que en España hoy prieto solamente significa apretado, ¿verdad? Cuando un español dice trae una bolsa muy prieta, nosotros creemos que es oscura y no, está apretada. Bartoli, a partir del estudio de los atlas lingüísticos italiano y francés, propuso una concepción de la ciencia del lenguaje que llamó lingüística espacial. Ya habíamos visto a Bartoli la vez pasada y habíamos considerado su Saggi di Linguistica Spaziale, que es en donde propone estas tres etapas de la evolución del latín. Pues ahora su hipótesis de la lingüística espacial está inspirada en la clase de datos que ofrecían los atlas. Las ilustraciones que he puesto con mapas en donde se ven las distintas palabras, vimos el de frater, fratello, hermano, etcétera. Todos estos mapas se pueden hacer a partir de los llamados mapas lingüísticos. Los mapas lingüísticos tuvieron un desarrollo muy pronunciado en Europa entre principios del siglo XX y hasta los años 60 o 70. Después disminuyó el interés por los atlas lingüísticos. En Hispanoamérica, el primer atlas lingüístico que se escribió fue uno pequeño de Puerto Rico, que escribió Tomás Navarro Tomás. Tuvo la ventaja de que Puerto Rico es una isla relativamente chica y por lo tanto la pudo recorrer él solo, tomando sus datos. El segundo atlas fue el de Colombia, muy grande, y hasta hoy el mejor que se ha escrito en Hispanoamérica. Y el tercero es el nuestro, el mexicano. Pero nos hacen falta atlas lingüísticos de todos los demás países. Hay uno en proceso en Uruguay, y sin embargo no conocemos nada de Centroamérica, no conocemos de Perú, no conocemos de Venezuela, de Ecuador, etcétera. Y en esos términos no podemos darnos el lujo que se da Bartoli de utilizar los atlas lingüísticos para hacer todas estas comparaciones. Entonces Bartoli, a principios del siglo XX, expuso la hipótesis de que la evolución de una lengua como el latín y las transformaciones que sufrió durante la Edad Romance se pueden ordenar a partir de ciertas regularidades observables a las que llama normas. Tales normas son, hay que resaltarlo, regularidades y no leyes, por lo que suelen tener muchas excepciones, pero no dejan de ser sugerentes para formarse una idea global de la herencia latina en español. Las normas espaciales son: 1. Del área central y las áreas laterales. 2. Del área mayor o más vasta. 3. Del área aislada o menos expuesta a las comunicaciones y el comercio. Y 4. Del área tardía. Evidentemente estas áreas no tienen carácter cronológico, como es el caso de las edades antes propuestas, sino que se basan en los resultados a que dio lugar la evolución del latín y su posterior transformación en las lenguas romance. El área central está formada por Roma y zonas cercanas de la península italiana. Según Bartoli, en áreas como esa, en general, el léxico de una lengua adquiere más neologismos que en una lateral. La lateral conserva la fase anterior y a donde tardan en llegar o no logran asentarse. Así, por ejemplo, del latín circulus,
que en italiano dio cerchio, círculo, es más moderno que circus, que en español dio cerco, más antigua. Hay que hacer notar que los actuales círculo y circo del español son cultismos introducidos al español posteriormente. Círculo aparece en la época de Alfonso el Sabio a mediados del siglo XIII y circo aparece apenas en Nebrija a finales del siglo XV. Desde ese punto de vista, la península ibérica es un área lateral y en esa medida más conservadora. Bartoli considera área mayor la que tiene una más amplia extensión geográfica. En las áreas mayores se conservan mejor voces más antiguas que en las pequeñas, siempre que no sean aisladas ni laterales. Por ejemplo, balneum, que dio en español baño, en francés bain, en italiano baño. Es decir, aquí el español sería área central. Área mayor, mientras que el rumano scaldare corresponde a un área menor. Frigidus dio frío, francés froid, italiano freddo. De nuevo, muestra de que se trata de un área mayor, mientras que en rumano rece. Causa dio en español cosa, en francés chose, en italiano cosa, pero en rumano lucru. Mensis dio en español mes, en francés mois, en italiano mese, en rumano luna. Esa es bonita la del rumano, ¿verdad? Luna. De ser así, el latín de la península, área lateral pero no aislada, formaba parte a la vez del área mayor con Galia e Italia, y en consecuencia priva en ella la norma del área mayor sobre la lateral. De modo que fíjense que aquí tenemos, por una parte, la península es área lateral, conserva más fases antiguas del latín, pero por el otro lado, como es área mayor, entonces tiene vocablos que comparte con Italia y Francia. Bartoli entiende por norma del área aislada o menos expuesta aquella con menos comercio y comunicaciones. El área aislada conserva por lo general la fase lingüística anterior. Así, por ejemplo, España resultaría área aislada al considerar agrestis, que dio agreste, mientras que en las áreas centrales predominó silvaticus, que dio en francés sauvage. En español, según Corominas, a través del catalán dio salvaje y el cultivo selvático. Esta norma del área aislada podría quizá utilizarse para establecer diferencias en la evolución de los dialectos latinos de la península, en particular del portugués. Ese es un punto en donde no vamos a tratar, las relaciones entre el español, el catalán y el gallego portugués. Ese lo dejo sin tocar. Pero sí, muchas veces cuando vemos el portugués, vemos que el portugués tiene formas que nos parecen a nosotros más antiguas que las que tiene el español. Y podría tratarse de un área aislada. Por último, el área tardía es aquella en donde el latín llegó más tarde y tiende a conservar formas antiguas como comedere, que dio comer, y no edere, que desapareció, ni manducare, que es comer de forma descompuesta, digamos, algo así como atragantarse, que dio en francés manger y en italiano mangiare. Esta norma parece inoperante para entender la evolución del latín en España, pues como hemos visto, el latín llegó mucho más temprano que a la Galia transalpina y a la Dacia. Se podría agregar una norma del área desaparecida para aquellos casos en que el latín se perdió en alguna región, aunque se conservaron algunos vocablos, como sucedería en las regiones del norte de Europa, por ejemplo, la alemana comprendida entre los ríos Rin, Meno y Danubio, o en Inglaterra hasta la muralla de Adriano. Allí fueron territorios latinos,
pero el latín desapareció, sin embargo se conservaron algunos vocablos latinos. Geográficamente, entonces, el latín en España habría sido de área lateral, antigua y mayor, pero no tardía en comparación con Rumanía, aunque durante la última época del dominio romano, caracterizado por la pérdida de la educación, las dificultades del comercio y la desaparición de vías de comunicación, habría podido quedar relativamente aislado. Al interior de la península, considerando la importancia de la bética frente a la cartaginense e incluso la tarraconense, la bética formaría un área central, mientras que las otras serían laterales. Las hipótesis de Bartoli difícilmente pueden comprobarse lo suficiente como para convertirlas en teoría, están llenas de excepciones. Al menos mientras no se estudien a profundidad la multitud de textos escritos en castellano desde el siglo XIII y los atlas lingüísticos españoles e incluso los hispanoamericanos. Los datos conocidos hasta hoy no son suficientes ni para poder datar sistemáticamente en determinadas épocas los vocablos latinos de la península, ni para poder establecer de manera convincente las regularidades que ofrecen las normas espaciales. Pero sí son suficientes para poner en duda las ideas predominantes acerca de la poca profundidad del pasado latino de España y, en consecuencia, de la herencia latina de los españoles y de los mexicanos y del resto de los hispanoamericanos. Independientemente de la época de entrada de cierto vocabulario a la península, lo que resulta claro es que en general a los vocablos latinos de tradición culta los sustituyeron voces populares. Por ejemplo, a cutis, que significaba pellejo de la fruta, lo sustituyó pellis, que dio piel. Cutis volvió a entrar al español en el siglo XVII. A docere, mostrar o dar a conocer algo, lo sustituyó insignare, que dio enseñar. La palabra doctor aparece apenas en el libro de Aleixandre del siglo XIII. Docente, como participio activo, lo registró la Academia Española apenas en 1888. Este registro de la Academia Española no quiere decir que antes no se conociera. La Academia Española siempre ha ido muy a la retaguardia de los cambios que se dan en español, pero sí podemos suponer que docente es una palabra que empezó a usarse en español por lo menos a finales del siglo XVII. Casa, que quería decir barraca de tablas, se conservó en español e italiano, en tanto que en francés maison viene de mancio, que es más culto y más moderno, de ahí tenemos mansión. En francés, casa también había dado chaise, que desapareció, aunque dio lugar a che, que en español diríamos en casa de, o en italiano a casa di. Estos restaurantes que se llaman chez Pierre, ¿no?, quieren decir en casa de Pedro, ¿no? Y si uno invita a alguien a su casa, dice ven chez moi, ven a mi casa. En español diríamos en casa de, en italiano a casa di, en la costa veracruzana dirían en cade. A ignis lo sustituyó focus, que era el nombre del hogar doméstico, es decir, el lugar en donde se preparaba la comida. Y de ahí viene fuego, en italiano fuoco, en francés feu. Ignición es un cultismo posterior. Plicare, que quería decir abordar o acercarse, dio llegar, en tanto que en francés arripare, acercarse a la orilla, dio arriver, y también después en español arribar.
De esa misma, ya en el poema del Cid aparece arribar. A pulcher, hermoso, lo sustituyó formosus, que quiere decir perfección de la forma, mientras que bello, que viene de bellus, diminutivo de bonus, entró al español a principios del siglo XIII. A ludere lo sustituyó yocare, burlarse o divertirse, y dio jugar. Lúdico es un cultismo posterior. A potare lo sustituyó vivere, que dio beber. Potable, que viene de potabilis, que se puede beber, es también un cultismo posterior. Por flumen se tomó ribus, que quería decir arroyo, y dio río. A vir, que quería decir hombre, varón, lo sustituyó homo, en general ser humano. En español no tenemos una forma para los dos sexos. Decimos ser humano o decimos persona, pero no tenemos una forma para decir los dos sexos como era homo. En alemán sí tienen la ventaja de que Mensch es el ser humano, ya sea hombre o mujer. Y de homo viene hombre. El verbo habere, que dio haber, tenía un matiz, perdón por el término técnico lingüístico, que es incoativo, es decir, de lo que comienza, comenzar a tener, que convivió hasta el siglo XVII con tenere, que dio tener, que es un tener duradero, algo que dura. Estas distinciones entre el comenzar algo o algo duradero, que son distinciones llamadas aspectuales, en la gramática escolar se nos enseñan tiempos y aspectos, y en español el aspecto siempre va subordinado al tiempo, y por lo tanto no nos damos cuenta bien de estos matices de verbos que son incoativos de comenzar a algo, o iterativos de algo que se está repitiendo, o durativos de algo que dura todo el tiempo. Y aquí tenemos una distinción entre el habere, empezar a tener, y el tenere, que es tener duradero. En los ejemplos anteriores también se puede comprobar cómo muchas voces del latín culto se reintrodujeron posteriormente al español cuando la lengua ya tenía una identificación propia. Del griego, a través del latín, forman parte del español schema, que dio esquema, sfera, que dio esfera, norma, zona, escuela, gramática, calandria, trébol. El griego apoteque dio bodega y botica, y ahora ya ven que hay boutique tomado del francés. Tío, que sustituyó a avunculus, tío materno, patrus, tío paterno, amita, tía paterna, y matertera, tía materna. Es decir, en latín distinguían 4 tipos de tíos diferentes según el parentesco con la madre o con el padre, y tenía por lo tanto 4 nombres: avunculus, patrus, amita, matertera. Estos 4 desaparecieron y nos quedamos con el vocablo tomado del griego tío, y entonces claro, tenemos que especificar tío materno, tío paterno, etcétera, etcétera. Es interesante para los mexicanos la historia de platicar, que nos distingue frente al español peninsular más extendido, conversar. Plática, del latín tardío practice y del griego, significaba ciencia práctica. En Bernal Díaz del Castillo, lo mismo en el Marqués de Santillana y en el Quijote, aparece platicar, que quería decir trato con la gente. Ya en bajo latín de la Edad Media, en la Edad Romance, se decía practicare aliquem, y lo parafraseaban con cum eo conversari, conversar con alguien.
Durante los siglos de oro comenzó a generalizarse conversar, que viene de conversari, vivir en compañía. Práctica, tal como lo usamos hoy, es un cultismo posterior. Es decir, nuestra plática en español tiene un rancio abolengo que viene del griego a través del latín y lo conservamos nosotros. He venido hablando de tradiciones culta y populares del latín. Entiendo por tradición culta la transmisión del conocimiento de la lengua que se da mediante la educación y especialmente mediante la escritura. Todos los escritores latinos, jurisconsultos, políticos, historiadores, filósofos, que acostumbraban elaborar por escrito sus ideas y esforzarse por encontrar la expresión más adecuada para lo que querían significar, contribuyeron a la formación de un latín culto que se extendió por todos los confines del imperio, lo que llamamos latín clásico. Ya sabemos que, por ejemplo, Julio César, Octavio Augusto, Marco Aurelio y Adriano, entre los Césares, y Catulo, Horacio, Cicerón, Tito Livio, Virgilio, Marcial, nacido en la Tarraconense, Séneca y Lucano, nacidos en Córdoba, que eran pensadores y escritores, se distinguieron por su obra escrita. Toda ella constituye el corpus del llamado latín clásico. Sin embargo, había multitud de pueblos en los territorios del Imperio Romano que hablaban un latín variado, aclimatado a sus orígenes étnicos y a sus culturas campesinas y artesanales, que es lo que se dio en llamar latín vulgar o latín popular, y que también se transmitía en sus comunidades. Es lo que llamo tradición popular. Ambos conceptos me parecen más adecuados para comprender a la vez la unidad del latín culto y la diversidad del latín popular, también para comprender el español actual y su variedad. Debemos a las tradiciones populares del latín en la península ibérica la evolución de lo que siglos más tarde habría de convertirse en la lengua española. La decadencia del Imperio Romano, que comenzó con las invasiones de los llamados bárbaros en el siglo IV después de Cristo, la separación entre los imperios romanos de Occidente y de Oriente, Bizancio, en el siglo III después de Cristo, la disolución del de Occidente el año 476, el lento ascenso del cristianismo con su combate a la idolatría y su consecuente persecución de la literatura considerada pagana, llevaron a la pérdida de la cultura de Roma, a la desaparición de miles de libros y a la formación de las lenguas romance como evoluciones populares del latín. El cristianismo llevó al español una buena cantidad de vocablos de significado religioso procedentes del griego. Episcopus, que quería decir guardián, dio obispo. Ecclesia, que quería decir reunión, dio iglesia. Angelus, dio ángel. Apostolus, que quería decir mensajero, dio apóstol. Diabolus, dio diablo. Paradisus, dio paradiso. Y nuevos significados a palabras latinas como virgo, que dio virgen, calix, que dio cáliz, capella, que dio capilla, confessio, que dio confesión, o ministerium, que dio ministerio. Así como pontifex era la designación del sacerdote que cuidaba la conservación del puente sobre el río Tíber, nos dio pontífice. Episcopus, Ecclesia, Angelus y Diabolus, por ejemplo, se integraron en la tradición popular y evolucionaron como el resto del latín popular, dando lugar a lo que se ha llamado semicultismo. Este es otro concepto importante, es decir, no evolucionaron del todo conforme a las normas de lo popular, sino que hicieron un promedio entre latín culto y latín popular y crearon el semicultismo. En tanto que
Apostolus, Paradisus, Capella, Confessio o Ministerium tuvieron un uso eclesiástico más restringido y su evolución fue diferente, dando lugar a lo que se ha dado en llamar cultismo. Carlomagno, originalmente un rey franco, se esforzó en el siglo IX por reconstituir un imperio romano en Europa central y occidental, el Sacro Imperio Romano Germánico, y junto con su poder político impulsó lo que se puede llamar el primer renacimiento de Europa. No solo se trató de rehacer bibliotecas y recuperar cuanto fuera posible del conocimiento de la antigüedad, sino también de recuperar la tradición culta del latín. Así su consejero, Alcuino de York, que era un inglés, sometió el latín eclesiástico a una depuración que recobraba vocablos, escritura, pronunciación y sintaxis para dar lugar al llamado latín reformado. Esta variedad de la tradición culta latina se expandió por los monasterios europeos, llegó a la península ibérica y abrió la puerta a la introducción de un vocabulario latino culto. Así comienzan varios periodos de enriquecimiento del vocabulario del español que han sido los que le dieron las características que hoy recibimos. Vocablos de esa clase son, por ejemplo, caudal, que viene de capitalis, cabildo, que viene de capitulum, y después tuvimos el cultismo capítulo, artículo, que viene de artículos, o raudo, que viene de rapidus. Como ven, los mismos vocablos latinos dieron lugar a diferentes voces en español. Junto a caudal, capital, es decir, la voz popular, la voz culta. Junto a cabildo, capítulo, lo mismo. Junto a artejo, eso ha desaparecido quizás en algunas hablas campesinas en México, todavía se siga diciendo artejos. En caló mexicano, los rateros, sus oficios, los que le sacan a uno la cartera, los que le venden a uno la torre latinoamericana, etcétera, estos oficios les llaman artegios, ¿no? O sea que también los rateros tienen su corazoncito. Entonces, junto a artejo, artículo, junto a raudo, rápido. Los primeros se integraron a los procesos morfológicos y fonológicos regulares del español, mientras que los segundos vinieron a formar cultismos. Desde ese momento, el número de dobletes, es el término lingüístico, de origen latino, uno culto y el otro semiculto o popular, comenzó a aumentar en un proceso que todavía hoy no termina, como veremos. El filólogo español Américo Castro propuso 5 épocas de introducción de cultismos al español. Primero, de los primeros textos de del siglo XI a la época de Alfonso el Sabio, rey de Castilla. En el siglo XIII, por ejemplo, en las composiciones del Mester de Clerecía, destacadamente las de Gonzalo de Berceo. 2. Del final del reinado de Alfonso el Sabio al siglo XIV. 3. Durante el siglo XV. 4. Del 1500 a la creación de la Academia Española en 1713. Y 5. De 1713 hasta hoy. Son épocas de ingreso de cultismos latinos al español. Son ejemplos del primer y segundo periodo los dobletes derecho, directo, frucho, fruto, amochiguar, multiplicar. Amochiguar vale la pena señalarlo. Amochiguar quería decir multiplicar. Se encuentra en las obras de Alfonso el Sabio precisamente para explicar
la operación de la multiplicación, y se conserva en el español sefardita todavía hoy. También nodrir, y de ahí viene nodriza, nutrir. Se impusieron las versiones cultas e hicieron desaparecer las versiones antiguas en los casos, por ejemplo, de adorar, bautizar, edificar y predicar, que eliminaron a orar, batear, solo que el bautismo lo batee uno al paraíso, ¿no? Eivigar y preigar. Del siglo XIII, antes del ascenso al trono de Alfonso el Sabio, tenemos, por ejemplo, absolución, accidental, afirmar, ánima frente a alma, alma es la forma popular, ánima es la forma culta, cátedra frente a cadera, causa frente a cosa. A tal punto estos dobletes se integraban por completo al español que Bernal Díaz del Castillo, un soldado que no tenía una educación amplia como sí la tenía Hernán Cortés, escribe en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España: hizo saber todas las causas y cosas que de antes había sido acusado Cortés. Entonces usa las dos formas, las causas y cosas. Eclipse, elección, elemento, idiota, misa, órgano, signo, talento y testimonio. Los siglos XV y la mitad del XVII, durante los cuales el Renacimiento italiano se extendió por toda Europa occidental, fueron de gran aportación de cultismos al español. En muchos casos por medio de la corona de Aragón, que dominaba Nápoles y se le facilitaba el contacto con los humanistas italianos. La aparición de hombres letrados, muchos de ellos con estrechos lazos con la cultura del Renacimiento italiano, como el marqués Enrique de Villena, Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, Juan de Mena y Antonio de Nebrija, contribuyeron a llevar a España el espíritu y la erudición renacentista, orientada a la revaloración de la antigüedad grecolatina. Así llegaron a enriquecer el español voces como abuso, aserción, cómplice, difícil, ejército, emergencia, rectitud, seducir, etc. Los siglos de oro quedan comprendidos en esta época. Las obras del barroco, en particular las de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, son una muestra clara de la introducción de latinismos al español. Quevedo, por cierto, se burló de este afán por el cultismo en una obrita muy divertida que se llama La culta latiniparla, en donde se burla de esos snobs que trataban de latinizar toda su manera de hablar y muchas veces cometían graves errores porque lo desconocían. Si alguna vez se les cruza este librito de Quevedo de La culta latiniparla, se van a divertir mucho. Palabras tan corrientes hoy para nosotros como activo, adolescente, armonía, brillante, crédito, defraudar, horóscopo, obstáculo, aparecen en las obras de Góngora. En ese mismo período se introdujeron latinismos al español que eran necesarios para el conocimiento de la realidad, es decir, se introdujeron vocablos de las matemáticas, la medicina, la botánica, la astronomía, la química, la zoología, etc. Verbos que se formaban en latín mediante un prefijo se adaptaron al español como palabras nuevas, sin que la mayor parte de los hispanohablantes se dieran cuenta de su origen, como es el caso de adquirir, inquirir, requerir, formadas a partir del verbo quaerere, querer. De currere, correr, entraron recorrer, socorrer, incurrir, ocurrir,
recurrir. Del verbo ducere, conducir, llevar, transportar, entraron conducir, deducir, introducir, producir, reducir, seducir, traducir. De advocare, que es llamar, se tomaron invocar, evocar, abocarse, revocar, provocar. También de este verbo latino procede abogar y de allí el abogado. Los siglos de oro también fueron decisivos en la introducción de adjetivos latinos al español como fácil y difícil o débil, que eliminó la forma antigua tomada del francés faible, aunque ahora hay quienes la usan como vocablo elegante. Eso me llama mucho la atención. He oído 2 o 3 personas que en vez de decir que alguien es débil, dicen que es feble y les parece muy elegante, ¿no? Pues resulta que lo elegante era débil. Lo mismo se puede decir de la relación entre ejército y hueste. Ejército vino a sustituir por completo a hueste. Hoy hablamos de huestes en un tono bastante solemne, ¿no? Las huestes de Cuauhtémoc, las huestes de Zaragoza, que es el ejército. También único, pálido, necesario, hábil, próximo, ávido, cándido, lánguido, nítido, mórbido, sólido. Lo mismo se introdujeron los ordinales latinos, sexto, séptimo, octavo, noveno y nono, etc. Un ordinal antiguo, siesta, que quería decir sexta hora del día, se convirtió en el nombre del sueñito que nos echamos después de comer. Primo vino a significar hijo del tío, y diezmo, impuesto que se paga a la iglesia. Conservamos también docena y cuarentena. La introducción de tantos latinismos de origen culto amplió la capacidad de los hispanohablantes para pronunciar ciertos grupos de consonantes, los llamados grupos cultos como acción con KS, acto con KT, doctor, perfecto, digno con GN, maligno, pugnar, concepto, corrupto, etc. Al comienzo del Renacimiento español se diría perfecto, dino, conceto y corrupto. Pero estas formas cultas trajeron los grupos consonánticos cultos al español moderno. El cultismo latino también se manifestó en la introducción de voces de origen griego, en particular en los vocabularios científicos, por ejemplo, perigeo, apogeo, monoide, paralaje, meteoro, análisis, anarquía, catástrofe, fase, panorama, periferia o sinfonía. Como hemos podido comprobar, el español, como las demás lenguas romance, es una evolución del latín. Incluso podríamos decir, con el lingüista alemán Helmut Lüdke, que son las diferentes variables del latín hablado en nuestra época. Sí, es lo que decía yo el primer día. Si viniera Julio César en una máquina del tiempo y se apareciera en México, su impresión sería: qué raro latín habla esta gente, ¿no? A ese punto, lo que hablamos nosotros es descendencia del latín. Insistamos, los mexicanos, como todos los demás hispanohablantes, somos herederos y continuadores del latín. Heredamos palabras de las tradiciones populares que se gestaron en la península ibérica y, como hemos visto y veremos más adelante, nuestras propias tradiciones populares mexicanas añaden elementos a esa herencia común. A la vez, heredamos el enorme caudal de voces de la tradición culta latina, que es la que nos ha dado una lengua moderna, una cultura poderosa y un medio de construcción de las culturas contemporáneas de Occidente,
junto con las demás lenguas romance, en particular francés, italiano, catalán y portugués, y las otras lenguas europeas que, como el inglés o el alemán, heredaron también ese vocabulario latino. Es decir, con solo nuestras tradiciones populares latinas, el español no sería lo que es. Este español que nosotros hablamos está completamente penetrado por vocabulario latino culto, y es lo que ha convertido al español en una gran lengua de cultura. De otra manera, no habría evolucionado a la lengua que estamos hablando. Bueno, hoy terminé 5 minutos antes de lo que me proponía, pero entonces hay más tiempo para hacer preguntas. Sí, gracias. Buenas tardes. Esta es la bibliografía por si les interesa leer más al respecto. Allí están las obras de consulta. Sí. Buenas tardes. Entonces, de Frater, que pasó, bueno, que en español se quedó como hermano, después sería un caso de un cultismo popular, el uso del fray. ¿Del? Fray. ¿Fray? Como los frailes de Frater. Ya entendí. Y otra cuestión, yo he escuchado, yo pensé que era del náhuatl porque lo he escuchado en Colatlán, Veracruz, que la gente cuando hace una reunión dice vamos a hacer un mochiguas. Yo pensé que venía del náhuatl, pero a lo mejor viene del verbo que significaba multiplicar. Nunca lo he oído, pero qué interesante. Habría que verificarlo, que se hubiera conservado este amochiguar de la época de Alfonso el Sabio en México, necesitaríamos encontrar datos en alguna obra desde el siglo XVI. ¿En qué parte de Veracruz lo ha oído? En la Huasteca. Ya ven que se dice que Nuevo León fue colonizado por judíos sefarditas, y a eso deben los neoloneses la palabra huerco, ¿no? Huerco es sefardí. Habría que ver si por allí, si es cierto, primero, que los judíos sefarditas dejaron alguna huella en el español de Nuevo León, y segundo, si este español se transmitió más al sur, hacia la Huasteca. Me parece interesante, lo voy a apuntar y a ver si encuentro más datos. Buenas noches, quisiera preguntarle, además de los cambios de las palabras que comentó, ¿qué se puede decir de los cambios fonéticos y sintácticos? Gracias. Perdón, es que no entendí la pregunta. Sí, me imagino que en la pronunciación de las palabras hay cambios. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los cambios fundamentales del latín al español, tratándose pues de la fonética o de pronto también de la sintáctica? Eso casi requiere una sesión, varias sesiones completas, pero digamos en forma resumida. En la fonética, el latín era una lengua de cantidad, es decir, contaba la duración de las vocales y por lo tanto la duración de las sílabas. Y eso le daba cierto ritmo al latín muy diferente de una lengua como el español. Esta característica de cantidad del latín en español se perdió y se convirtió en una lengua de intensidad, es decir, con acentos. El hecho de que se haya perdido la cantidad del latín en favor de la intensidad provocó una verdadera revolución en la pronunciación de todas las consonantes del español. Fue lo que hizo que apareciera en español, por ejemplo, las consonantes che, la consonante ñ, y también que se redujera el número de vocales a solamente 5 vocales en español. Entonces, la pérdida de la relación de cantidad de la pronunciación latina provocó un cambio importantísimo, determinante en las características de la fonética del español. En el caso de la sintaxis, había yo explicado la vez pasada que el latín era una lengua de casos,
Es decir, las relaciones entre el sujeto, el verbo y el predicado se hacían en latín añadiendo a la palabra del sujeto, a la palabra del predicado, ciertas terminaciones que indicaban el tipo de relación que se hacía. Por ejemplo, el caso genitivo para decir esto es de tal persona, o el caso acusativo para decir esto actúa sobre tal persona, etc. Estos casos latinos se perdieron. Y al perderse, entonces en español surgieron con más fuerza las preposiciones y hoy construimos las relaciones en el interior de la oración a base de preposiciones. Lo mismo, claro, se modificaron mucho las conjugaciones verbales. La mayor parte de las palabras, de los verbos en español ahora predominan en ar. Y se perdieron las dos conjugaciones verbales en ere, la primera con ere, con e breve y la segunda con e larga. También se perdió la facilidad que tenían los escritores latinos para organizar sus párrafos de tal manera que esto cuesta trabajo explicarlo si no tiene un texto delante. En un texto de Cicerón, por ejemplo, puede aparecer en las primeras palabras el sujeto y después pueden aparecer varias oraciones subordinadas o incidentales, etcétera, y por fin aparecer el objeto de la oración principal, ¿no? Entonces, para nosotros eso es rarísimo. Y cuando estudiamos un texto de esta clase, pues necesitamos un lápiz para empezar a establecer las relaciones que para los latinos salían. No estamos muy seguros de que todo el mundo entendiera todo, porque la lectura en latín era una lectura que tenía muchos pasos. El primer paso de la lectura consistía en descifrarla. De veras. En la escuela se enseñaba primero a descifrar lo que estaba escrito. Y me parece que este desciframiento precisamente iba orientado a darse cuenta por primera vez de cómo estaban establecidas las relaciones sintácticas. Solo después de otros varios pasos podía uno llegar a una interpretación, y cuando llegaba a la interpretación pues ya había pasado por mucho trabajo y mucho tiempo. Se dice que Cicerón presumía de que él podía leer de corrido sin hacer todos estos pasos, y era una presunción, porque el resto de la gente tenía que trabajar su lectura hasta poder llegar a entenderla toda. Si hoy leemos un libro en 3 días, pues probablemente los latinos lo leían en un mes, y no a ratitos, sino trabajándolo, ¿no? Entonces, todo eso alteró por completo el modo de ser del latín clásico. Y el latín de tradición popular, pues fue evolucionando lentamente de una manera que para nosotros empieza a ser bastante comprensible. Podemos leer textos del siglo XII y salvo que se nos van algunos significados de palabras, la sintaxis nos parece bien clara. Es decir, esa evolución se produjo bastante pronto. Si le interesa, esto está mejor explicado en mi Historia Mínima de la Lengua Española en el capítulo correspondiente. Sí, gracias. Bueno, primero soy un poco aguafiestas, porque mochiguas sí sería un vocablo con contenido. Es la forma impersonal y futura del verbo hacer, se hace, pero también con el matiz de acontece, ocurre, va a pasar. Así como puedo decir nichiguas, tichiguas y chiguas, yo hago, tú haces, él hace, mochiguas, se hace, ocurrirá en este caso porque es futuro. Perfecto, me ahorró el trabajo, muchas gracias, yo no lo sabía. Bueno, de su listado me llamó la atención
como balneum, que da distintos vocablos en los distintos romances, y uno muy alejado es el rumano, escaldare. Pero algunos habremos oído la expresión gato escaldado, e incluso en sentido figurado aplicado a las personas. Pareces gato escaldado, como bañado. Precisamente. O espantado, espantado o algo así. Este escaldar, que sí lo podemos decir en español, uno se escalda la lengua con un café muy caliente. De cálido. Este escaldar es un cultismo. Lo que sucede es que en la tradición romana, en los baños tenían 3 albercas. Que era el frigidarium, el tepidarium y el escaldarium, o sea, agua tibia, fría y caliente. Y por eso en rumano deben haber tomado el baño caliente, quemarse, y hicieron el escaldar. Y en cambio para nosotros escaldado es lo que ahora, escaldar es quemar algo por caliente. Muy bien, gracias. También, bueno, de Manducare puso ahí, bueno, que es el comer en forma descompuesta. No sé si entonces es una etimología ficción quien lo deduce de manducare, conducir la mano. Yo he leído por ahí unas cosas. Esa yo creo que es etimología popular. Bueno, muy bien. Y me llamó también la atención los pares, los dobletes, precisamente, ¿no? Y bueno, hay algunos que se han conservado en los dos, el cultismo y lo popular, raudo y rápido. Y sí puedo decir que un automóvil va rápido o un automóvil va raudo, y se entiende igual. Nos puso otros ejemplos, cadera y causa cosa, que ahí sí se despegan, ¿no? De alguna manera, o bastante, los significados y los matices. También pues se me ocurre otros 2, cálido y caldo, delicado y delgado, en donde sí realmente ya estaría tan despegado que de ninguna manera podría yo usar como sinónimos. Claro. No podría decir que la contraparte de una persona gruesa es alguien delicado. E igual ya no sería propio decir que lo contrario de frío es algo caldo, ¿no? Calduriento, ¿no? Entonces, no sé si podría hacerse una distinción entre esos dobletes, los que no cambian y pueden usarse tranquilamente como sinónimos, pero los que sí ya se despegaron tanto que de ninguna manera pueden ser sinónimos. Gracias. Sí, no es que pueda hacerse, es que se hace la distinción. Como usted dice, nadie va a pedir un cálido de pollo, ¿no? Es imposible. Entonces, en todos estos dobletes hay algunos que se han separado por completo y otros no, que conservan relación. Rápido y raudo. Cuando se dice que un coche va raudo, pues yo creo que la reacción es decir, qué manera tan elegante de decirlo, a pesar de que es la versión popular. ¿No? Doctor, buenas noches. A mí lo que me interesa saber es si en el caso de cuando uno está interesado en aprender idiomas, por ejemplo el francés y el italiano, y los anglosajones, el alemán y el inglés, ¿es preferible primero aprender latín y después meterse a ellos, o aprenderlos por separado? Olvidándome de todos, aprendo el inglés, olvidándome de todos, el alemán, etcétera. ¿Cuál es su sugerencia? Gracias. Mis sugerencias son 2. Primero, aprenderlos de niño. Segundo, buscarse una novia que lo hable. Ya, si estas 2 posibilidades no funcionan, cuando uno es adulto ya le cuesta más trabajo aprender. El aprender previamente latín para después pasar al francés o al italiano es un camino demasiado largo. Mejor aprender directamente francés e italiano, los que uno pueda, ¿no?
Conforme crece la edad de uno, se vuelve más difícil, por desgracia. Los niños a los 7 años aprenden 4 lenguas sin problema. Y una novia en un año le enseña a uno muy bien. O un novio, por supuesto. Bueno, mis preguntas surgieron por las otras dudas de las demás personas. Primero, escaldar podría ser que de ello derivó caldero por esta situación de caliente. Sí, no de escaldar precisamente, pero debe haber allí una raíz que las une. Sí, solo en este momento no recuerdo cuál es. Okay. Y en segundo, sobre las formas sintácticas del latín, que eran tan variadas. ¿Podría ser que por esto también el español presenta mucha libertad para la sintaxis de sus oraciones? Uh-huh. Sí, yo creo que esa libertad quizás nos la dieron los barrocos, precisamente tratando de imitar la libertad que tenían los latinos. Pero por mi parte es una afirmación un tanto aventurada, no estoy muy seguro. Buenas tardes. Quiero preguntarle, usted mencionó el vocablo platicar. Es un vocablo que se usa mucho en México, pero en Sudamérica no. Y ahí hay un vocablo que es charlar, que no sé si creo que es el mismo sentido porque es una conversación, pero no sé el origen. En este momento no tengo presente el origen de charlar, pero en efecto también aquí se puede decir charlar, solo que el charlar en México se entiende como una conversación específica, ¿no? O una especie de conferencia. ¿Por qué en Sudamérica prefieran charlar y nosotros platicar? Es precisamente uno de los temas que deberíamos investigar más. Como nos faltan muchos datos, sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, no podemos hacer las comparaciones y referirnos a diferentes épocas de la colonización. Hay que tomar en cuenta que la colonización de México fue mucho más antigua que la colonización, por ejemplo, de Chile o Argentina. México y Perú son las dos más antiguas y eso dejó su huella, pero necesitamos precisamente los atlas lingüísticos que no existen para poder hacer comparaciones y encontrar alguna explicación. Siendo las dos lenguas desinenciales, el griego y el latín, ¿esa influencia tan grande en la cultura griega sobre nuestra cultura será por esa paridad de lenguas desinenciales que utilizan las declinaciones con la terminación diferente para toda la cuestión gramatical? No, más bien la influencia del griego sobre el latín y luego sobre el español, pues se debe a que fue una gran lengua de cultura, ¿no? El español no es una lengua de casos y sin embargo hemos heredado muchísimo vocabulario del griego y, como hemos visto, la mayor parte del latín, y hemos heredado esa fuerza cultural del mundo grecorromano, pero no por el tipo de lengua de que se tratara. La semejanza. Y la otra pregunta es muy difícil, yo sé contestarla, pero ¿se podría decir que la diferencia entre el latín culto y el latín vulgar era por esa separación entre que la gente culta utilizaba perfectamente bien las desinencias, es decir, los casos, y el vulgar se salió de ahí, o sea, no podía usarlos?
Pues sí, es lo que nos sucede en nuestras dos tradiciones, popular y culta, ¿no? Tenemos todos los mexicanos una manera de hablar popular en donde no necesitamos esforzarnos por construir muy bien las oraciones, las utilizamos para conversaciones cortas, etcétera, y no tenemos que hacer grandes construcciones. En cambio, pues cuando queremos manifestar un pensamiento un poco más complicado, tenemos que acudir a la tradición culta. Y son dos posibilidades que tenemos absolutamente todos. No es cuestión de dividir en clases, porque a veces tiende la gente a pensar que esto nos diferencia en clases, una clase baja que solo habla en popular y una clase alta que solo habla en culto, y eso no es cierto, ¿no? Utilizamos las dos. Y las utilizamos de acuerdo con las condiciones en que estamos hablando. Aquí, en esta aula, pues yo estoy tratando de utilizar un español culto, pero si salgo a la calle y me pongo a hablar con una persona en la calle, sería bastante pesado de mi parte seguir hablando así, ¿no? Entonces, utilizamos las dos. Lo importante es que en la escuela desarrollemos el español culto en los niños, porque es el que les abre las puertas del conocimiento. Y eso es algo que se ha olvidado. Fundamentalmente la escuela, el español en la escuela es para que los niños desarrollen su español culto. Sí, bien, bueno, precisamente sobre este punto, la importancia de la enseñanza de la etimología y del conocimiento de la lengua latina. En algún momento, en algún foro, alguien decía que es absurdo que un hispanohablante quiera hacerse entender en Brasil o en Italia hablando inglés. Entonces, bueno, no sé qué piense al respecto. Bueno, son en realidad dos preguntas. Sí. Primero, el papel de la etimología. Supongo que todavía en la preparatoria se enseñan etimologías. Ya no, pues qué mal. El chiste de la enseñanza de la etimología es precisamente que uno tenga a disposición un catálogo de formas cultas, sobre todo griegas y latinas, que les sirvan para construir vocabulario culto. ¿Qué harían los médicos sin esas etimologías? ¿No? Les costaría muchísimo trabajo especificar claramente las partes del cuerpo, las enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, este conocimiento de las etimologías es un conocimiento utilitario y va orientado a mejorar el conocimiento culto del español a partir de sus etimologías, y por eso se debieran seguir estudiando, ¿no? Además, yo creo que un maestro al que le guste esto las puede enseñar con mucho placer para los muchachos, ¿no? Bien, ahora, sí, estaría muy bien que cuando vamos a Brasil hablemos portugués, pero pues primero hay que aprenderlo, ¿no? Y que en Italia hablemos italiano, pues sí. Y lo que sucede con el inglés es que se ha convertido en una lengua global que facilita mucho la comunicación, pero ciertamente si uno va a Italia y a los italianos les habla español, normalmente se esfuerzan por entendernos, como nosotros nos esforzamos por entenderlos, y entonces hacemos un chapurrado itañol con el que más o menos nos arreglamos, ¿no? Maestro, la característica del idioma español en cuanto a la acentuación en palabras agudas, graves, esdrújulas, ¿tendrá su origen en la intensidad o en la cantidad que se dejó de practicar y que antes había en el idioma pues de origen, el latín? Sí, precisamente nuestros acentos en español son los que nos sirven para distinguir significados, por eso son constitutivos de la lengua española, ¿no? Ahora, como han visto, mucho vocabulario culto latino es esdrújulo, ¿no? Ahí casi diría yo que es la receta para reconocer un cultismo, ¿no? Cuando encontramos muchas palabras esdrújulas.
y luego había una canción de bajo clásica ventana gótica, en Noche Lóbrega, exactamente, ¿no? Exactamente. Está bien, pues ahí está lleno de cultismos, ¿no? Y los señores que ahora enferman de las enfermedades esdrújulas. ¿Enfermedades? Esdrújulas. Ah. Está bien. Una nueva clasificación médica. Buenas noches, doctor. Más o menos en qué época es cuando empieza a ver la acentuación en el español, cuando se hace más fuerte esta corriente. Desde un principio, esta pérdida de la cantidad latina en el latín popular fue bastante rápida, de tal manera que es muy probable que ya en el siglo III se estuviera cambiando a la acentuación. Bueno. Doctor, buenas noches. Una pregunta, el vocablo verano, usted dijo que se mantuvo hasta el siglo de oro. ¿En qué tuvo que ver el siglo de oro para que después se utilizara en la manera moderna? No creo que el siglo de oro haya tenido que ver algo en particular. Son estos deslizamientos semánticos que se producen en el uso diario, que hacen que de pronto un significado se modifique y empiece a querer decir otra cosa y se olvide el anterior. Y no hay una regla, no hay una manera segura de decir siempre va a pasar esto, depende siempre de cada palabra. Y lo más que podemos hacer es que cuando está bien registrado en un diccionario histórico nos vamos dando cuenta de cómo se han producido estos deslizamientos semánticos, ¿no? Pero nunca vamos a poder decir siempre sucede así y tampoco vamos a poder decir sucedió tal día, no se puede, ¿no? Bueno, pues, última. Dos comentarios. Bueno, yo vengo del estado de Hidalgo, de la sierra específicamente, y en los últimos años, bueno, llegó mucha gente de Rumanía, un periodo, trabajaron en hoteles y todo ese rollo, y muchos se desplazaron, pero pues uno conoce a esa gente, o la saluda, o hace amistad con ellos. Entonces, una ocasión platicando con una rumana, le comenté algunas palabras, que como su descripción, o sea, por ejemplo, gallina, cocosh. Gallina casi es lo mismo en español, gaena, creo que porque ellos no manejan la doble L. Gaena, cocosh y luna, pero no recuerdo si era lona, pero es parecido. Pero yo desconocía de que era origen latino hasta ahorita. Otro, en el 2000, me acuerdo, también llegó un ruso, no sé qué pasaría con él, se migraría, no sé. Me comentaba que su hija ya sabía, bueno, han pasado muchos años, sabía varios idiomas y el español lo aprendió en 3 meses. Y entonces su secreto que me dijo que los 3 primeros idiomas cuestan trabajo, ya sabía 5 idiomas y los 3 primeros cuestan trabajo, pero ya los después ya es más rápido, no sé a qué se deba. En el ejercicio ya de palabras, de ideas, lecturas, es más fácil organizar, formar oraciones, no sé. Y de ahí es más fácil, ¿eh? Yo creo que esas son virtudes individuales, ¿no? Okay. No se puede decir que siempre suceda así. Ya. La ventaja, entre comillas, que tienen los hablantes de ruso, o de polaco, o de letonio, etcétera, es que son lenguas comparativamente chicas y entonces necesitan aprender las lenguas grandes y las aprenden muy bien. Y ahorita cuando mencionó la palabra de huerco, me acordé también de un pueblito, una comunidad del municipio donde vivo. Ya no hablan como hace 20 años, pero ellos tenían muchas palabras y no sé si sea de origen sefaradita, por ejemplo, ya trujiste, o sea, trajiste, no tendría esa forma de… No, el trujiste es español popular, común y corriente. Porque hablaban… Lo ha ido eliminando la educación, ¿no? Lo mismo que el aiga. Lo ha ido eliminando la educación, salvo al señor Calderón, a él no le hizo efecto, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias.